Shabbat Shalom, hermanos. Hoy vamos a escudriñar el último capítulo de este libro o carta a los Hebreos. Vamos primero a revisar qué vimos en el capítulo 12. En el capítulo 12, el escritor exhorta a los hermanos hebreos a recordar lo que representaron los antiguos, es decir, los antepasados de ellos, y que desde Abel hasta los profetas, ellos representaron una nube de testigos que ahora ellos podían apreciar cómo esa nube de testigos dejó el pecado. Por lo tanto, ahora el escritor le dice a los hermanos hebreos que así como vieron esa nube de testigos que dejó el pecado, ellos también pueden dejar el peso del pecado que los rodea. De manera que puedan correr con perseverancia la lucha agónica que tenían por delante. También los exhortó a aceptar la disciplina de Dios y corregir los errores, de manera que puedan demostrar que son hijos legítimos y que no se perderán en caminos torcidos. Les enseñó que la disciplina les quitaría cosas que les agradaban, pero que no son lícitas según la Torá. Por eso la disciplina no les sería de alegría para muchos, pero tienen que mantenerse firmes de acuerdo a esa disciplina y afirmar sus rodillas y levantar sus manos para que se mantengan en el yugo ligero de la Torá, para que lo que esté cojo en ellos no se descoyunte, sino que se sane. Otra cosa que les enseñó fue que busquen ser como Yehoshua, que estaba en chalón con todos y apartado de lo terrenal, porque sin esa semejanza nadie llegará al cielo y verá cara a cara a Yehoshua en su plenitud, es decir, como Elohim en el cielo. También les dice, vigilen que no entren en la congregación aquellos que son como Esaú, que por bendiciones terrenales desprecian la bendición celestial. Esto lo dijo para que se dieran cuenta que no fueron ellos acercados a un monte terrenal, al Sinaí como sus antepasados, sino que fueron acercados al Dios vivo, a Yehoshua HaMashiach, que vino del monte de Sión, es decir, de su ciudad en el cielo, y por tanto ellos, al acercarse a Yehoshua, no pertenecen a una congregación terrenal, sino a una celestial. Así que no rechacen, les dice, al que habla desde Sión, desde el cielo, porque pueden quedar sepultados en el desierto como los que no escucharon a Moisés y cerró diciéndoles o citándoles al profeta Ageo para recordarles que la presencia de Dios hizo temblar el Sinaí, pero una vez más dentro de poco, dice el escritor citando a Ageo, el Dios vivo hará temblar la tierra, pero esta última vez será incomparable, porque temblará la tierra y el cielo, y las cosas corruptibles desaparecerán para quedar solo las incorruptibles. Por tanto, les va diciendo al final, sean agradecidos de que ustedes han sido acercados a Sión, donde se establecerá la congregación de la Jerusalén de arriba, es decir, la celestial, en la cual estarán ustedes acompañados de los millares de ángeles. Esto fue lo que vimos en el capítulo 12 y este capítulo terminó diciendo, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, es decir, que después que todas las cosas corruptibles sean removidas y queden solo las incorruptibles, entonces se le entregará a los que han quedado, es decir, a los que han sido llevados al cielo, les tocará vivir en un reino inconmovible y por eso le dice tengamos gratitud y mediante ella, mediante esa gratitud, sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia porque nuestro Dios es fuego consumidor. Le está diciendo que ahora, aunque están en tierra, acuérdense que van a recibir un reino inconmovible, por tanto, ahora en tierra sean agradecidos y tengan temor y reverencia, porque Dios es un Dios consumidor, es decir, que va a venir con juicio. Entonces iniciamos el capítulo final, capítulo 13, y leemos el verso 1 y 2 que dice, permanezca el amor fraternal, no os olvidéis de mostrar hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. El escritor les ha dicho que la segunda venida de Yeshua es una verdad inmutable y que no se comparará a lo que sucedió en el Sinaí, porque todo lo que es movible, cuando Él venga, será removido para que quede solo lo inconmovible, las cosas que Él creó, lo incorruptible. Y eso regresará a su origen. Y decir que este mundo desaparecerá
para quedar el mundo venidero, el que ahora no se ve. Entonces les dijo, si vamos a recibir un reino incorruptible, es decir, si vamos a ser parte de la Jerusalén celestial y estaremos acompañados de los millares y millares de los ángeles, demostremos desde ahora gratitud a Dios y expresemos esa gratitud sirviéndole con una mente renovada y con un respeto y reverencia. Y ahora entonces inicia el capítulo 13 diciendo, permanezca el amor fraternal. La palabra amor fraternal la traducen de la palabra griega Filadelfia, que es una palabra compuesta, que en griego significa amor entre hermanos. Pero en el sentido de lo que viene enseñando el escritor y recordando que los escritores son hebreos, hablaban hebreo y escribían en hebreo, que luego fue traducido al griego, esta palabra Filadelfia debe verse como algo que es basado en una palabra griega. Entonces, siendo hebreo, en hebreo, el amor en el hebreo es el amor de Dios, es el amor entrañable. Así que siendo que es ese amor, sea como si todos de la congregación fueran paridos de un mismo vientre y por tanto deben tener entre ellos rahamín, que es en hebreo amor entrañable. Lo que está diciéndole el griego es, el hebreo es, permanezcan en el amor fraternal, es permanezcan en el amor entrañable. Es el amor entrañable, es ese amor de las entrañas de una madre. Con esto les quiere decir que entre ellos no hay amor de amigos, que no haya amor de vecinos o de parientes, sino de hermanos paridos de una misma matriz que es Yehoshua. Por tanto, lo que sufra uno le dolerá al otro. A eso se refiere permanezcan en el amor fraternal, es decir, permanezcan en el amor entrañable porque han sido paridos del vientre de Dios, han sido paridos de Yehoshua, paridos de arriba. Por tanto, lo que le duela a uno, el otro también lo sufrirá porque son hermanos, generados de un mismo vientre. Entonces les agrega, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. El escritor les ha dicho que entre ellos deben tratarse con amor entrañable como paridos por un mismo vientre. Pero ahora les dice, no se olviden de ser hospitalarios con los que no son como ustedes paridos de un mismo vientre. Porque siendo hospitalarios, algunos como Abraham hospedaron malahín, hospedaron ángeles. Es decir, no solo amen entrañablemente a sus hermanos, sino que sean amables con los extraños. Es decir, no hay amor entrañable para el que no es de la congregación, pero hay amabilidad. Entonces, dice el 13:3, acordaos de los presos como si estuvierais presos, juntamente con ellos, y de los maltratados como que también vosotros mismos sois del cuerpo. El escritor les ha dicho a los hermanos hebreos que si han entendido que ellos recibirán un reino incorruptible, deben permanecer en la tierra con una conducta de agradecimiento a Dios, y ese agradecimiento debe expresarse con temor y reverencia. Y ese temor y reverencia lo deben expresar teniendo amor entrañable entre ellos y siendo amables con los que no son de la congregación. Ahora va a exhortarlos en cómo debe ser esa conducta a la cual él les está exhortando. Y les dice, acordaos de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos. Y de los maltratados como que también vosotros mismos sois del cuerpo. Les está diciendo, acuérdense de los hermanos de la congregación, que alejándose de los cultos y las palabras de hombre, han proclamado públicamente la buena nueva y por eso están en la cárcel. A ellos también ténganles amor extrañable, como si estuvieran presos junto con ellos. Y dice también, acuérdense con amor entrañable de los hermanos maltratados, porque también vosotros y ellos tienen un solo cuerpo. Es como si dijeran, vienen de una misma matriz. Verso 4 dice, sea el matrimonio honroso en todos y el lecho matrimonial sin mancilla, porque a los inmorales y a los adúlteros los juzgará Dios.
El escritor continúa con la exhortación teniendo en mente cómo debe ser la conducta de agradecimiento y respeto a Dios de aquellos que van a heredar el reino incorruptible. Les ha dicho que permanezcan en el amor entrañable y que sean amables con los extraños. Les ha dicho también que se acuerden de los hermanos presos y maltratados por llevar la buena nueva. Y esto no quiere decir que haya hermanos que vayan a las cárceles a predicar y le prediquen a gente que no son de la congregación, sino que aquí el escritor se está refiriendo a aquellos que han sido presos por llevar la buena nueva en aquel tiempo y han sido maltratados por los líderes del templo que todavía estaba en pie. Entonces ahora les dice, sea el matrimonio honroso en todos y el lecho matrimonial sin mancilla, porque a los inmorales, a los adúlteros, los juzgará Dios. Les dice, honroso en todo sea el matrimonio y la cama inmaculada, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. En la exhortación el escritor aborda el matrimonio como un tema esencial en la vida de los que van a recibir el mundo venidero. Y les dice que el matrimonio es una cuestión de honor, honor que se expresa con mantener la cama inmaculada. Es decir, que el matrimonio bíblico es para que el hombre y la mujer se conviertan en cónyuges, palabra que en latín viene de conjugem y que está compuesta de com, que significa unir, y jugen, que significa yugo, por lo que entendemos que el matrimonio bíblico está formado por un hombre y una mujer que están bajo un yugo, y ese yugo es la Torah, para que sean para una sola carne, es decir, van a estar en el yugo de la Torah para que sean para una sola carne, es decir, que están sujetos a cumplir los deberes propios del matrimonio según lo que les corresponde por sus diferencias biológicas. Entonces le hace una aclaración con sentido de advertencia, porque los fornicarios y los adúlteros los juzgará Dios. Les está hablando en forma indirecta sobre asuntos que suceden en los matrimonios que no están bajo el yugo de la Torá. El escritor lo que les da a entender es que cosas como la fornicación y el adulterio no son cosas que deben suceder en una congregación agradecida que está preparándose para recibir el cielo nuevo y la tierra nueva. Esas cosas de las que él está hablando, fornicación y adulterio, son cosas que suceden en congregaciones que no son de Yeshua, y por eso les aclara que a esas congregaciones las juzgará Dios. Dice el verso 5, sea vuestra conducta sin avaricia, contentos con lo que tienen, pues él ha dicho, no te dejaré ni te abandonaré. De manera que decimos confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. El escritor continúa exhortando a los hermanos hebreos para que sean agradecidos de que recibirán un reino incorruptible. Ya les dijo, permanezcan en el amor entrañable, pero a la vez sean amables con los que no son de la congregación. También los exhortó a recordar a los hermanos que han sido encarcelados o maltratados por llevar la Besorá, la buena nueva, y a honrar a Dios con un matrimonio cuyo lecho se mantenga inmaculado. Ahora les agrega, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis. Les está diciendo, mantengan sus vidas libres del amor al dinero y manténganse satisfechos con lo que tienen. Recordemos que el templo y el sacerdocio levítico están en pie, y ese templo, los sacrificios, ritos, ceremonias que se daban allí implicaban dinero. El hecho de apartarse del templo era apartarse de los negocios de ventas de animales y de las relaciones que se daban en las reuniones del templo y de las celebraciones que se daban allí para hacer negocio, con lo cual no era muy bien visto por la mayoría. Es decir, aquel que no iba al templo a reunirse para ver qué negocios se podían hacer o para comprar chivos o para venderlos, aquel que se alejaba de ese negocio, se apartaba del amor al dinero, no era muy bien visto por esa mayoría que iba al templo. Entonces, para que no teman lo que puedan hacer, lo que le puedan hacer daño por no estar con ellos, con esa mayoría, participando de los negocios del templo,
les cita el Salmo 118:6 que dice: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. El escritor les ha dicho: mantengan sus vidas libres del amor al dinero y estén satisfechos con lo que tienen, pues Hachén mismo ha dicho: yo nunca les fallaré ni los abandonaré. Es decir, no les faltará la cobertura de Dios para guardarlos de los que les quieran hacer daño, y no les faltará lo que necesiten mientras vivan en este mundo. Dice en el 7 y 8: acordaos de vuestros guías que os hablaron la palabra de Dios, y considerando el resultado de su conducta, imitad su fidelidad. Yehoshua Hamashiach es el mismo ayer, hoy y por los mundos. Dice ahí por los siglos de los siglos, algo así. El escritor les está dando una exhortación final a los hermanos hebreos para que sean dignos de heredar el mundo venidero. O sea, va a ir terminando la carta y entra con una exhortación al final de la carta. Y les dice, o les ha dicho, que sus vidas terrenales deben ser fundamentadas en el amor entrañable, porque son de un mismo cuerpo, es decir, de una misma matriz, de un mismo vientre, que deben recordar a los hermanos que sufren en las cárceles por llevar la buena nueva, que deben mantener sus matrimonios en el yugo de la Torá, porque es un matrimonio según la Torá, y que no deben ser partícipes del amor al dinero como lo era en el templo, ni temerles a esos falsos líderes, porque Dios tiene el control de todo. Ahora continúa con la exhortación y les dice: acordaos de vuestros líderes, los cuales hablaron a ustedes palabra de Dios, y consideren el resultado de su conducta e imiten su fidelidad. El escritor continúa con el tema del templo y lo que ocurre allí, y les hace recordar que los que les enseñaban esos líderes en el templo no era de acuerdo a la Torá, y los exhorta entonces a compararlo con los líderes que les enseñan ahora en la palabra de Dios. Y les dice: recuerden lo que han aprendido de sus líderes. Ellos los enseñaron con la verdad, es decir, con la Torá. Y en sus vidas exhiben, ¿quiénes? Los líderes exhiben amor entrañable, exhiben preocupación por los hermanos encarcelados y maltratados, tienen un matrimonio y una familia libre de la mancilla, del adulterio, y dice, y no son amadores del dinero. Fíjense en su conducta, dice, consideren la conducta de sus líderes, los que le hablaron la verdad. Entonces dice, los exhorta a imitarlos, diciéndoles, imiten la fidelidad de ellos. Pero cuando dice la fidelidad, se está refiriendo a Yeshua, es decir, aquellos que le enseñan la verdad, aquellos que se mantienen en el amor entrañable, aquellos que no son amadores del dinero, aquellos que mantienen su familia en corrección de la Torá. Ellos son los que ustedes deben imitar. Si ustedes ven eso, entonces imítenlo. Pero imiten la fidelidad significa imiten a Yeshua, porque ellos están imitando a Yeshua. Y por eso les cierra diciendo, Yeshua Hamashiach es el mismo ayer, hoy y por los siglos, dice. Pero en la traducción debieron haber puesto y por los mundos. ¿Cuáles mundos? El mundo de ahora, el que estamos viendo, y el que no veremos, el que viene, el que veremos, mejor dicho. El autor de la carta cierra la exhortación con una profunda enseñanza. Aquí cierra esta exhortación enseñando otra vez quién es Yehoshua. Dice: Yehoshua es Elohim, el que ha existido ayer, es decir, desde antes que todo fuera creado. Él es el mismo hoy, aquel que se depositó en el vientre de Miriam para nacer como Yehoshua y pagar el precio que nada ni nadie en la creación podía pagar. Y a la vez es el que muestra la herencia que recibirán los que perseveran en la fidelidad. Y luego ascendió con ese cuerpo incorruptible para volver a tomar la plenitud de su gloria, es decir, para volver a ser Elohim en toda su plenitud. Y él será el mismo Elohim por los siglos, es decir, será Elohim cuando regrese como Yehoshua rey, y será Elohim cuando haga retornar las cosas inconmovibles al mundo venidero, porque eso es Elohim por los siglos de los siglos, es decir, por este mundo que estamos viendo y por el mundo que viene, es decir, por este mundo y el mundo venidero.
Y dice el verso 9, no os dejéis llevar por doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es para el corazón el ser fortalecido con la gracia, no con alimentos de los que no recibieron beneficio los que de ellos se ocupaban. Nosotros tenemos un altar del cual no tienen derecho a comer los que sirven al tabernáculo. Observe que ha venido hablando del templo, ha venido hablando de los líderes que enseñan en el templo versus los líderes que están enseñando a ellos en la congregación. Entonces el escritor está exhortando a los hermanos hebreos a perseverar en la promesa garantizada por Yehoshua, que verán un cielo nuevo y una tierra nueva, pero para alcanzarla deben perseverar en no volver a las prácticas que todavía estaban vigentes en el templo terrenal, y por eso los exhortó a recordar a los líderes que enseñaban con verdad, que les enseñan con verdad y cuyas vidas exhiben fidelidad. Es decir, un comportamiento semejante a Yeshua. Ahora les dice, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ella. ¿Qué les está diciendo? Nuevamente el autor de la carta aborda el tema de lo que sucede en el templo de la Jerusalén terrenal y les dice que no se dejen seducir con enseñanzas diversas y extrañas que emocionan y los llevan de un lado a otro, es decir, que los apartan a izquierda o a derecha de la Torá en caminos torcidos, porque lo importante, lo bueno es afirmarse en el hecho de haber sido escogidos por gracia y no aceptar las creencias de que con comidas provenientes de los eventos de los sacrificios en el templo se logra la perfección, porque esas actividades nunca les aprovecharon, es decir, nunca transformaron las mentes de los que se dedicaban a participar de ellas. Entonces les cierra diciendo, nosotros tenemos un altar del cual no tienen derecho a comer los que sirven al tabernáculo. Él les está diciendo que ellos no pertenecen a una congregación de la Jerusalén terrenal que tiene un templo donde se enseñan cosas extrañas y se come de los sacrificados, sino que pertenecen a la congregación de la Jerusalén celestial, donde no se tiene un altar terrenal, sino celestial, cuyo tabernáculo es Yeshua. Lo que quiere decir es que la Jerusalén de arriba, o que en la Jerusalén de arriba no hay sacrificio. Por tanto, los que sirven en la Jerusalén de arriba no son parte de una congregación terrenal, sino celestial. Y ahí no hay sacrificio. Por tanto, los que sirven, es decir, los que son parte de la congregación de arriba, la celestial, ni serán enseñados en doctrinas extrañas, ni tendrán derecho a comer de ningún sacrificio, porque obviamente no habrán sacrificios. Y dice el 11, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre es llevada al santuario por el sumo sacerdote como ofrenda por el pecado, son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Yeshua, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Cuando dice puerta, viene de la traducción del hebreo que es ciudad. Entonces ahí debe de decir, padeció fuera de la ciudad. El escritor les ha dicho en este verso, o les ha venido diciendo a los hermanos hebreos, que si ya salieron del templo y del sacerdocio levítico, entonces no vuelvan a ese lugar donde los seducían con doctrinas diversas y extrañas que los llenaban de emociones y comidas, sino que se den cuenta que ya no pertenecen a ese tipo de congregación terrenal y que han sido acercados a una congregación que se formará en el cielo y se llamará la Jerusalén celestial. A continuación les dice, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Escuche bien, el cuerpo, la sangre del animal entra al santuario, el cuerpo es quemado fuera. Entonces el escritor continúa hablando de los sacrificios terrenales y les hace énfasis ahora específicamente en el sacrificio que se da en el día de Yom HaKippurim, que es cuando el sumo sacerdote hacía el sacrificio de un becerro por sus pecados y los de su familia, y además tomaba 2 machos cabríos, de los cuales uno era sacrificado, y su sangre, junto con la sangre del becerro,
eran llevados al santuario por el sumo sacerdote para perdón de los pecados. Pero el resto del cuerpo, el cuerpo de los dos animales estos, eran llevados fuera del campamento y eran quemados completamente, y con esa quema del cuerpo se completaba el sacrificio por el pecado de Yom HaKippur. El escritor quiere que vean que en esa ceremonia lo que representaba era una sombra del sacrificio de Yeshua, quien fue torturado dentro de la ciudad, pero fue su sacrificio consumado por completo fuera de la ciudad. Por eso les agrega, por lo cual también Yehoshua, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta, es decir, fuera de la ciudad. Les está diciendo, por lo cual, es decir, por el perdón de los pecados, también Yehoshua, para santificar a sus escogidos, aceptó el sacrificio de que él fuera completamente muerto, consumado, fuera de la puerta, es decir, fuera de la Jerusalén terrenal. Y dice el 13 y 14, así pues que salgamos a él, a Yehoshua, fuera del campamento, llevando su oprobio, porque no tenemos aquí una ciudad permanente, sino que buscamos la que está por venir. El escritor les ha explicado que los que seguían la enseñanza del templo y sus ceremonias no se hacían aptos para estar en la presencia de Dios, y que aún el sacrificio más importante, el de Yom HaKippurim, era una sombra del sacrificio de Yeshua que se completaría en el Gólgota, fuera de la ciudad. Entonces les hace una conclusión diciendo, así pues, si esto es todo lo que les he explicado, salgamos a él, fuera del campamento, llevando su oprobio. Al decirles, así pues, salgamos a él, les está diciendo, hagámonos semejantes a él, hagámonos semejantes a Yeshua. Y al decirles, fuera del campamento llevando su oprobio, les está diciendo, hagámonos semejantes a Yeshua. Y así como él fue llevado en medio de vituperios fuera de la Jerusalén terrenal para ser sacrificado, así también nosotros salgamos de la Jerusalén terrenal dispuestos a recibir el oprobio y el sacrificio que recibió Yehoshua Mashiach. Y les agrega, porque no tenemos aquí una ciudad permanente, sino que buscamos la que está por venir. Les cierra diciendo, sean semejantes a Yehoshua y no teman el vituperio y que los echen fuera de la congregación de la Jerusalén terrenal, porque no tenemos aquí una ciudad, es decir, no tenemos apego a lo terrenal, sino que buscamos la ciudad que está por venir, la congregación de la Jerusalén celestial. Entonces dice el 15 al 17, así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre, pero no olviden hacer el bien y compartir con los demás, porque con los tales sacrificios Dios está muy contento. Obedezcan a sus líderes y sométanse a ellos, porque cuidan sus vidas como personas que tendrán que rendir cuenta. Así que haz que sea una tarea de alegría para ellos, no de gemido, porque eso no es de ninguna ventaja para ti. El escritor les enseñó que deben salir hacia Yeshua y hacerse eso, y eso es hacerse igual que él. Como un sacrificio completo. Deben hacerse como él, un sacrificio completo fuera de la Jerusalén terrenal. Entonces ahora les dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él. Escuche bien, ofrezcamos siempre, ¿ofrezcamos qué? Sacrificio, siempre a Dios. ¿Por medio de quién? De Yehoshua. El sacrificio debe ser de alabanza. ¿Cómo es ese sacrificio? Es de fruto de labios que confiesan su nombre. Por eso dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él el sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Les dice que ellos tienen que ofrecerse siempre a Elohim, y esto quiere decir que la vida de cada creyente sea siempre semejanza, buscar la semejanza de Yeshua. Y esto debe ser a diario, un sacrificio vivo. Es decir, que exhiban públicamente, por eso los labios que confiesan, que exhiban públicamente el reconocimiento de que Yehoshua es Elohim, que se hizo carne para la salvación de los escogidos. Y agrega, pero no olvides hacer el bien y compartir con los demás, porque con tales sacrificios Dios está muy contento.
les ha dicho, exhiban públicamente que Yehoshua es Elohim, y ahora les agrega que para que exhiban ese sacrificio vivo, deben hacer el bien y no olvidarse del amor entrañable, mutuo entre hermanos, porque tales sacrificios se agrada a Dios. Les está dando a entender que lo que fue para Yehoshua el sacrificio fuera del campamento, para ellos, es decir, para la congregación ahora, será un sacrificio de hacer lo que está en la Torá, el bien, y exhibir, ¿qué cosa? Amor entrañable entre hermanos. Y cierra diciendo, obedezcan a sus líderes y sométanse a ellos porque cuidan de sus vidas, como personas que tendrán que rendir cuentas. Así que haz que sea una tarea de alegría para ellos, no de gemido, porque eso no es de ninguna ventaja para ustedes. Les ha dicho, el sacrificio de ustedes fuera de la Jerusalén terrenal no es como el de Yehoshua, sino que, que su sacrificio, el de ustedes, es vivir reconociéndolo a Él como el Salvador. No olvidar de hacer el bien, es decir, de practicar lo que enseña la Torá. Y no olvidar tener amor entrañable con los hermanos. Entonces les agrega, a este sacrificio, sujétense a sus líderes. Es decir, que además del sacrificio que tienen que hacer, deben sujetarse a sus líderes y someterse a ellos, porque ellos, los líderes que los están enseñando, velan por ustedes, velan por sus vidas. ¿Qué vidas? La vida eterna. Y esto lo hacen porque tendrán ellos, esos líderes, que dar cuenta de esas vidas. Así que si ellos buscan que ustedes alcancen la vida eterna, sométanse a ellos con alegría y no quejándose, porque esto no es de provecho para que alcancen la promesa. Y dice el 18 al 19. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos una buena conciencia, deseando conducirnos honradamente en todo. Y aún más os exhorto a hacer esto a fin de que yo sea restituido muy pronto. El escritor les ha dicho a los hermanos hebreos que tienen que hacerse semejantes a Mashiach. Y si él completó su sacrificio fuera de la ciudad, es decir, fuera de la Jerusalén terrenal, ellos deben también completar sus sacrificios vivos fuera de la Jerusalén terrenal. Y esos sacrificios implican reconocer públicamente a Yehoshua como el Salvador, volverse practicantes de la Torá y no de palabras de hombres, no olvidar el amor entrañable entre hermanos y que obedezcan lo que les enseñan los líderes, los verdaderos líderes. Ahora les dice, orad por nosotros. ¿Por quién? Por los líderes. Pues confiamos en que tenemos una buena conciencia, deseando conducirlos honradamente en todo, o rectamente en todo. Y aún más, os exhorto, le dice el escritor, a hacer esto a fin de que yo os sea restituido muy pronto. ¿Qué está diciendo? El escritor de la carta es uno de esos líderes a los que él está llamando a que se sujeten. Y siendo uno de esos líderes, debe la congregación sujetarse a esta carta que les está escribiendo. Porque con estas enseñanzas está cuidando que se mantengan en la verdad y no en palabras de hombre, para que no se desvíen en caminos torcidos. Entonces les dice, entren en juicio con Dios por nosotros, es decir, oren por nosotros, pues estamos seguros de que tenemos la conciencia tranquila y queremos comportarnos rectamente en todo lo que hacemos, es decir, según la Torá. Y tanto más les ruego que hagan esto para que pueda ser restaurado a ustedes mucho antes. El escritor se está despidiendo de los hermanos hebreos y pide a la congregación que entre en oración por su regreso al lugar donde él reside, de manera que Elohim envíe la protección necesaria para guardarlo de las represalias que puedan tomar los líderes del templo y de los peligros del camino en su regreso. Pero también les pide que sea restituido muy pronto. Con estas palabras se refiere a que con la oración también lo ayuden a que él pueda regresar prontamente a visitar nuevamente esta congregación donde se está leyendo la carta. Y dice el 20 el 21, y el Dios de paz que resucitó de entre los muertos a Yehoshua nuestro Señor,
el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra para hacer su voluntad, obrando Él en nosotros lo que es agradable delante de Él, mediante Yehoshua HaMashiach, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El escritor les ha pedido a la congregación que ore por su viaje de regreso al lugar de su residencia y por un pronto retorno a ellos para seguir cuidando de ellos con enseñanzas que le ayuden a alcanzar la vida eterna. Ahora les dice, y el Dios de paz que sacó de los muertos a nuestro Señor Yehoshua HaMashiach, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno os haga aptos en toda obra buena para hacer su voluntad, obrando Él en nosotros lo que es agradable delante de Él mediante Yehoshua HaMashiach. Así que sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a entender esto. Ahora el escritor, mientras se despide de la congregación que está escuchando esta carta o leyéndola, hace una pequeña oración. Es una oración lo que está diciendo. En la primera parte de la oración exalta a Elohim, diciendo que el Dios de paz, es decir, la plenitud del poder de Dios en el cielo, eso es Elohim, la plenitud del poder, cosa que todavía ojo no ha visto ni ha llegado a la mente del hombre, cómo es Elohim, la plenitud de su poder en el cielo, que es el Dios de Shalom, dice, por eso está diciendo, y el Dios de paz, es decir, la plenitud del poder del cielo, que es el Dios que da Shalom, ese poder en los cielos es el que levantó a Yehoshua Mashiach. Y para comprender esto debemos recordar que el escritor es un hebreo que escribe o redacta esta carta para hebreos. Para ellos, los hebreos, hay un solo Dios en los cielos. Y durante toda la carta el escritor no ha cesado de enseñar que Elohim, ese único Dios que todos los hebreos conocen, en el cielo es la plenitud del poder de Dios, la plenitud del amor entrañable. Y que ese Elohim, ese poder en su plenitud, se disminuyó de ese poder y vino a la tierra en semejanza de hombre para hacer chalón, es decir, para pagar el precio por sus escogidos, para que sus escogidos no tuvieran deudas, en el sentido de que las deudas son los pecados. Para pagar esa deuda, él tuvo que morir y resucitar, y con su resurrección se convirtió en el gran pastor de ovejas, pero a la vez confirmó el pacto eterno, es decir, que esas ovejas son su pueblo y él es el rey de ellos. Es decir, el pacto eterno que es yo soy su Dios y ustedes mi pueblo. Aquí el escritor lo está poniendo, él es el rey y ustedes son las ovejas, el pueblo. Después que exalta el poder de Yehoshua como Elohim para levantarse de los muertos y cumplir su pacto y hacerse el gran pastor de las ovejas, pasa a pedir en la oración lo que él quiere con esa oración. Y dice que el gran pastor de las ovejas los haga aptos, es decir, los eduque en toda buena obra que necesitan para que puedan hacer su voluntad y no la del mundo. Está pidiendo el escritor con su oración que así como un pastor guía a sus ovejas a los mejores pastos, así Yehoshua mediante su ruá, su mente, los guíe al mejor pasto que es la vida eterna y que ellos no cesen de darle la gloria en este mundo y en el venidero. Y cierra con un amén, que quiere decir esto es verdad porque está en la Torah. Y dice en Hebreos 2, el verso 25-26, os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Sabed que nuestro hermano Timoteo ha sido puesto en libertad, con el cual si vendré pronto, os he de ver. Saludad a todos vuestros líderes y a todos los santos. Los de Italia os saludan. El escritor, para despedirse de los hermanos hebreos, ha orado pidiendo que Yehoshua HaMashiach los guíe como un pastor guía a sus ovejas, cuidando que no se desvíen del camino y puedan llegar al mejor pasto.
Ahora, para terminar la carta, hace una exhortación diciendo: os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual si viniere, o sea, si viniera Timoteo con él, pronto iremos a verlos. El escritor se despide exhortándolo, está cerrando la carta y despidiéndose. Les está exhortando a que reciban de buena manera las palabras de esta carta. Y les anuncia que Timoteo, quien había sido apresado, seguramente por llevar la buena nueva, había sido puesto en libertad. Y que si Dios lo permite, regresará con él, con Timoteo, a la congregación de los hebreos creyentes que ahora están escuchando esta carta. Entonces cierra diciendo: saludad a todos vuestros líderes y a todos los santos. Y miren cómo dice: los de Italia os saludan. Es decir, que el escritor parece estar en Italia, en Roma posiblemente. Para cerrar la carta les envía saludos a los líderes que en cada congregación de Yehoshua enseñan la verdad, y también saluda a todos los que se congregan, y finalmente les entrega los saludos de los hermanos de las congregaciones de Italia. El escritor, y esto es importante, en su despedida les dice: os ruego, hermano, que soportéis la palabra de exhortación. ¿Cuál palabra de exhortación? Toda la que ha dicho desde el capítulo 1 hasta este capítulo final. Todas las palabras que están ahí. Les ruego, hermanos, está diciéndole así: les ruego, hermanos, que soportéis las palabras. Lo que les quiere decir es: les ruego, hermanos, que lleven en sus mentes lo que les he enseñado. ¿Y qué les he enseñado? Que Yehoshua es Elohim, que Él es el superior a los ángeles y a Moisés. Por tanto, teman errar y no alcanzar su reposo, sino que esperen mejores cosas, porque su promesa es una garantía de que verán lo que no se ve. Y los escogidos serán una nación apartada, es decir, un reino de sacerdotes, porque con su sacrificio y resurrección Él ha establecido un pacto sacerdotal mejorado, en el que deben perseverar apartándose de los cultos y ritos del templo. Porque si desde Abel hasta los profetas ellos lograron ser una nube de testigos, ustedes también pueden ser una nube de testigos de la fidelidad, es decir, de ser como Yehoshua Mashiach. Y esa fidelidad y deben perseverarla con los ojos puestos en el autor y autor de la fidelidad. Porque entrar en el nuevo camino en el que están entrando significa entrar en una carrera agónica donde el Señor disciplina y corrige. Pero recuerden que si permanecen en la educación, verán cielos nuevos y tierra nueva. Así que permanezcan en el amor fraternal, cuiden sus familias que se originan en el matrimonio, y también acuérdense de quienes los enseñan en la verdad. No se dejen llevar por doctrinas extrañas que no están en la Torá, y salgan de la Jerusalén terrenal sin importar los vituperios, porque Yehoshua fue sacado fuera de la ciudad y entre vituperios fue sacrificado. Por tanto, obedezcan a sus líderes que se preocupan por ustedes, porque ustedes alcancen la vida eterna. Sujétense a ellos con alegría y no quejándose de sus enseñanzas. Oren por sus líderes, y que el mismo poder que levantó a Yehoshua de los muertos los levante a ustedes, y como un pastor que guía a sus ovejas, Él los guía a ustedes para educarlos en las obras de la Torá, en lo que es agradable a Elohim, y que puedan exhibir la gloria del que reinará en este mundo y en el mundo venidero. Y la gracia sea con todos vosotros. Amén. Con esto, mis hermanos,